eléctrica, y esta entrada eléctrica va conectada a uno de estos módulos. Cada uno de estos módulos que ven acá controla uno de estos. Y controla, digamos, tomemos un ejemplo. Este cable de acá abajo controla si se prende o se apaga. Este de acá controla la frecuencia a la que sale el haz de luz. ¿Okay? Entonces, el cerebro dice cuándo estos módulos se prenden, se apagan, cuándo sube el valor de la frecuencia o baja, o cuándo sube el valor de la intensidad o baja. Y esto luego va a estos elementos ópticos que están colocados en la mesa óptica, ¿no? en el setup. Eso fue, diría yo, lo segundo más retador en hacer al momento de mudarnos. Y voy a dar una tercera opción o tercera cosa que es algo complicada. A ver. Es esta parte de acá. Se ve algo, digamos, llena, pero lo que ven aquí son todos los elementos ópticos en donde se preparan los láseres de luz de aquellas dos cajas azules. Esas dos cajas azules son dos láseres. Estos láseres se envían a través de una fibra óptica a esta parte de la mesa, y esta parte de la mesa llega aquí, es amplificada por esta caja roja, y luego esta señal, o digamos esta luz amplificada, o sea, más intensa, se divide en tres ramas, ¿ok? Y estas tres ramas se envían a través de fibras ópticas, que las pueden ver acá. Estas fibras ópticas van todo esto hacia arriba, creo que no me da el ángulo, y llegan a este lado de la mesa, donde de nuevo ven las fibras ópticas por este lado, ¿ok? Las pueden ver acá. Aquí. Y de nuevo, de aquí pasan a ciertos elementos ópticos de la mesa y de una caja de distribución que tenemos en la parte de atrás, estas cajas plateadas, y de allí se envían directo a la recámara de vacío. Entonces, diría que son esas tres cosas. Uno, hacer la parte, digamos, mecánica o estructural del laboratorio. Lo segundo es la parte electrónica y de control. Y lo tercero era reajustar todos los elementos ópticos y que funcionaran como funcionaban anteriormente antes de mudarnos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí tenemos varias. Por parte de Edgar Mencia dice, una vez atrapados los cubos, ¿cómo hacen para aplicar las compuertas? Es decir, cambiando de estado o entrelazar. Eh, sí, como mencioné, las compuertas se aplican a través de los haces de luz que se envían con estas cajas azules. Esos haces de luz interactúan con el átomo, ¿ok? Y cuando interactúan con el átomo, en efecto, cambia el estado del átomo. Pero uno escoge siempre dos estados específicos de dicho átomo para representar los estados del qubit. ¿Ok? Entonces, para entrelazarlos, por ejemplo, los enviamos al estado Rydberg. Ellos interactúan ahora, por ejemplo, con no interacción podría hacerse con interacción de Van der Waals, que acabo de explicar, pero también se podrían hacer con interacciones de dipolo, es decir, que digamos, uno está en un estado Rydberg, que lo va a denotar como flecha arriba, no como 0,1, porque 0,1 está ahora reservado para el qubit. Entonces está en un estado de Rydberg hacia arriba y en un estado de Rydberg hacia abajo. Entonces, este tipo de interacción de dipolo lo que hace es intercambiarlos. Parece como un swap, ¿ok? Pareciera que hiciera como un swap, como un flip-flop. Hacen así. Estas interacciones están siempre prendidas y hacen así. Arriba, abajo, arriba, abajo. El detalle es que durante esas interacciones se pueden acumular una fase y nuestro swap, que es una compuerta de hecho clásica, se convierte en un ice swap, ¿ok?
y le añade una fase. Esa fase es lo que hace que los átomos se entrelacen. Entonces va a quedar en una superposición de arriba abajo más abajo arriba. ¿Ok? Pero estos arriba abajo, estos flecha arriba y flecha abajo son estados de Rickenbacker. Ahora, tenemos que prender de nuevo nuestros láseres para pasar de estas flechas de arriba abajo a 0 y 1. ¿Ok? Y eso es dos estados base. Y así se hace una compuerta para entrelazar los qubits. De hecho, si uno piensa en una compuerta CNOT con una Hadamard, eso debería entrelazar los qubits, ¿no? Y expliqué cómo se puede diseñar una compuerta CNOT utilizando una compuerta nativa CZ. Entonces, ya por allí también se puede hacer otra manera de hacer el entrelazamiento. Veo que hay otra pregunta de Leander, que cómo funciona el proceso de disminución de la temperatura de los láseres. Ok, esa es una excelente pregunta y tiene que ver con física atómica. En este caso, la disminución de la temperatura con los láseres es a través de intercambio de momento. Tenemos un haz de luz que, digamos, se propaga en una dirección y tenemos nuestro átomo, ¿ok? Cuando interactúa, si el átomo se está moviendo en dirección en dirección contraria a la propagación del láser, él va a ver un, un redshift, un blue shift, ¿ok? Va a haber un rodamiento de la frecuencia del azul. Y eso hace que el átomo absorba energía. Mientras que como tenemos, digamos, de hecho, de esta placa verde, se envía un haz de láser que va a la recámara y al final en el otro lado hay otra placa verde. Vamos a ver si lo podemos ver. Exacto, allí se ven las dos placas. Desde aquí, desde aquí hasta aquí se envían láseres contrapropagados. Eso crea una onda estacionaria en el medio. Lo que significa que si el átomo en el medio se está moviendo hacia la izquierda y la derecha, entonces el láser que viene hasta acá va a hacer que absorba un fotón, mientras que el otro haz de luz que viene en sentido contrario hace que lo emita. Entonces, esto es lo que se llama por enfriamiento por efecto Doppler o Doppler cooling en inglés. Entonces, esa es la manera en cómo se enfrían los átomos utilizando láseres. Es básicamente intercambio de momentum eh, de la luz con la materia. Y con esto se puede desarrollar un montón de cuentas que son muy bonitas de ver en realidad, eh, pero esta es la explicación fenomenológica. ¿Qué tan seguro es que se tenga dos o más qubits en el estado base? ¿Cómo podemos comprobar ello? Y allí supongo que también afecta el ruido. Ok, la primera pregunta, ¿cómo podemos saber si se tienen dos o más qubits? Es muy sencillo, simplemente tomamos una foto y de hecho nuestra cámara está allá atrás al final, a ver, cuadrito, que está aquí, este de acá es nuestra cámara. Esa cámara es muy rápida y es muy sensible a la detección de fotones. Resulta que lo que tenemos en nuestro experimento y en los átomos en general no es un sistema de dos o ni siquiera de cuatro niveles. Es al menos de 20 niveles o quizás muchos más. Entonces, lo que nosotros hacemos para detectar si hay un qubit o no es que los colocamos en un estado que sabemos que decae muy rápidamente y emitiendo un fotón. Nosotros detectamos ese fotón y básicamente lo que tienes es una imagen que fue lo que les mostró el postdoc durante el tour, que era un arreglo cuadrado de 22 por 22, digamos, circulitos. Esos circulitos son los átomos. Y en ese caso específico, lo que estamos viendo son los fotones absorbidos, pero también se pueden medir los fotones que son emitidos, ¿ok? Y esa es la manera en cómo podemos ver si tenemos dos o más qubits. Y de hecho, lo que es realmente difícil, y es algo desarrollado recientemente, es poder detectar un solo átomo.
porque la señal de un solo átomo es muy, no es que es complicado, pero requiere de mucha eficiencia de la detección de ese fotón. Y ahí para ello hay que hacer entonces estadística de que en efecto tenemos un solo átomo y cuando uno los carga, digamos, en nuestro chip, este arreglo no es totalmente uniforme. Tenemos defectos, es decir, que hay espacios en blanco donde no hay ningún qubit. Y por ello, lo que se hace para construir estos chips es rearreglarlos. Agarras cada qubit o cada átomo y lo ubicas en otro lugar. ¿Ok? Cuando lo ubicas en otro lugar, pasas al siguiente punto en blanco y si tienes algún átomo que está está muy lejos de donde debería estar, lo ubicas, lo arrastras, esa es la palabra, lo arrastras hasta el lugar donde lo quieres dejar. Y así es como se forma un chip uniforme de átomos. La segunda pregunta, ¿cómo se asegura eso? Bueno, es con estadística o estadística de imágenes, básicamente. Y allí supongo que también afecta el ruido, pues en efecto, hay muchos tipos de ruidos, porque como ven, la preparación es bastante compleja, entonces si se fijan en los elementos ópticos, puede haber defectos de la luz, porque puede ser que se esté cortando la luz en algún borde del espejo, o incluso puede ser que la luz no esté bien colimada, es decir, que no esté bien puesta en paralelo a lo largo del haz, o que esté entrando en cierto ángulo. Además de ello están el ruido electrónico, porque les mencioné que controlamos la luz con estos dispositivos, estos moduladores optoelectromecánicos, y ellos son propensos al ruido electrónico. Entonces, sí, hay maneras de suprimir ese ruido de manera electrónica, hay maneras que es, por ejemplo, colocando atenuadores o colocando, que son básicamente filtros, o se pueden diseñar circuitos que son más robustos, por ejemplo, con respecto a la temperatura o que pueden tener mejor preparación de la señal dentro del circuito integrado, etcétera, etcétera. Y respecto a la luz, pues se buscan tener láseres muy, muy buenos eh, y estos moduladores acústico-ópticos que sean muy, muy buenos. Y luego está, bueno, el ruido a nivel de los ground state, ya mencioné que no es muy alto. Y puede haber siempre ruido porque a lo mejor el qubit se escapa, que fue algo que preguntaron, si ya no está, pues no hay qubit, entonces se puede recolocar y se tiene que reinicializar el qubit y así se puede continuar con el circuito. Pero sí, en efecto, están afectados por el ruido. ¿Qué pasa con el qubit una vez atrapado? Una vez, ¿Qué pasa con el qubit atrapado una vez que colapsa? Se libera y se atrapa uno nuevo para la construcción. Exacto. De hecho, respondí de nuevo la pregunta. En efecto. Sí, no se reutiliza el qubit como tal porque el qubit es una unidad de información, ¿no? No es el átomo. O sea, hay que pensar esto en dos partes, como un problema de dos partes. Una parte clásica, que es el de atrapar los átomos, ¿ok? Y otra parte que es de preparar el estado cuántico de los átomos o el estado energético de los átomos. Y si el estado de uno de los átomos tiene mucha decoherencia, mucho error, etcétera, etcétera, se puede reinicializar el estado del qubit, ¿sí? Si el átomo sigue atrapado, por supuesto. Si el átomo se escapa y ya no está atrapado, pues no queda otra sino volver a cargar el sistema y correr el circuito, digamos, o las operaciones. O se puede mantener, y es otro técnica que se utiliza, es tener un reservorio cerca y tomar átomos de ese reservorio. El problema, uno de los detalles es que ese reservorio puede causar también ruido. O sea, ahora tiene un environment cerca de otro microenvironment y ellos pueden interactuar o puede haber cierto tipo de interacción o puede ocurrir cosas, ¿no? Entonces, es también de cuidado tener esos reservorios.
Ok. Es que pregunta. Edgar Mencio dice, ¿qué pasa con el qubit atrapado una vez que colapsa? ¿Se libera y se atrapa uno nuevo para la construcción del estado de configuración del sistema o se reutiliza el qubit? Sí, ese es lo que acaba de mencionar sobre que se pueden tomar átomos de un reservorio o se carga completamente el sistema nuevamente hasta la parte operativa, digamos, del circuito cuántico. Ok. Les puedo dar una vuelta a través de la mesa óptica. A ver si no nos liamos. Como mencioné, aquí lo que ven es la recámara de vacío. Aquí hay una pequeña recámara de vacío de una botella y de allí es donde tenemos los átomos de potasio y se inyectan hacia la recámara de metal. Luego tenemos aquí la parte anterior del experimento que está todo cubierto y es para evitar el mayor ruido o limpiar la mayor cantidad de ruido de detección de los átomos. Y aquí abajo, a ver si se ve, hay un láser que es el más potente que tenemos. Envía la señal por acá, a ver, llega por acá, se refleja y sube a la mesa óptica. Y si se fijan, tienen placas de metal. Y es porque ese láser es tan potente que puede quemar. ¿Ok? Así que hay que tener cuidado con ese láser. Incluso el que les mencionó Max, este láser de acá, pues eh, es mucho más potente, así que tenemos que preparar nuestro experimento para ello. Y bueno, creo que por ahora nos quedamos con nuestro experimento bastante grande y esperemos que en el futuro sea mucho más pequeño y podamos tener computadoras cuánticas de átomos de Rydberg con mucha mayor facilidad. Um, ¿Cómo funciona el trabajo de teóricos y experimentales en este trabajo en concreto en tu grupo de investigación? Esa es una muy buena pregunta. Nosotros aquí, como mencionó Ana, a la bienvenida del tour, aquí hay también grupos teóricos y hay una rama de investigación del grupo teórico que se encarga de diseñar compuertas con control óptimo para la implementación de compuertas cuánticas. Es decir, diseña la dependencia temporal de los hamiltonianos de manera tal que cree una operación física sobre los qubits. Y de esa manera, con esas operaciones físicas, digamos a nivel de hamiltoniano, se realiza la operación cuántica. Sin embargo, ese hamiltoniano hay que descomponerlo para, digamos, todos estos cables, ¿ok? Todos estos controladores, ¿ok? Así que un hamiltoniano no es un cable y ya, sino puede ser una combinación de ellos. E incluso puede ser, esta es, digamos, la parte óptica, ¿no? Porque es para modular los láseres, pero puede incluir partes de microondas o de radiofrecuencia. Entonces, eh, sí, tratamos de, ellos tratan de diseñar este tipo de compuertas y nosotros tratamos de implementarlas. Y tiene que ver bastante con lo que se conoce como el codiseño de computadores cuánticos. Vamos hacia un poco más hacia la entrada.
de nuevo acá tiene un montón de ópticas. Así que si quieren hacer hardware de computadoras cuánticas con átomos, pues aprender a alinear láseres y elementos ópticos es súper importante. Y saber de electrónica también es útil. Programación también es útil. Y bueno, vale. Entonces, quizás con esto nos podemos despedir. Sí, Manuel, muchas gracias. De hecho, creo que eso es lo que falta en este tipo de actividades. Mostrar el hardware, mostrar qué es lo que se está haciendo y no suponer y mencionar que todo es posible, sino que hay un trabajo detrás de esto y no se hace de un día para otro, ¿no? Es un equipo de desarrollo de físicos, ingenieros, matemáticos y demás. Sí, totalmente multidisciplinario. Sí. Cool. Entonces, muchas gracias, Manuel. Voy a cerrar la grabación. La grabé un poco mal, entonces a ver si se queda lo que se pudo. Una